Se aplican para todos los grupos farmacológicos, ¿no? Para todos, absolutamente para todos. Una vez que hayamos visto todo esto, vamos a ver, vamos a ver lo que concierne a la farmacoterapia del dolor. Dolor e inflamación, en realidad, ¿eh? Muy bien. A ver, primero, si nosotros analizamos ya este tema es bastante importante en odontología por una razón. Si nosotros vemos cuál es la mayor cantidad de consultas a nivel de consultorio dental, la mayor cantidad de pacientes que llegan a la consulta son por un cuadro de dolor. ¿Cuáles son los dos principales motivantes de la consulta dental? Uno es dolor y el otro es estética, ¿cierto? Los pacientes o llegan porque les duele algo o llegan por una cuestión estética. Muy rara vez, ¿no? Esos hermosos pacientes que llegan solamente para prevención, ¿no? Muy rara vez. Pero bueno, lo que más hay son casos de dolor. Entonces, el dolor nosotros primero tenemos que definirlo. ¿Y saben qué? Esta definición que les voy a proyectar, que es de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, me parece una definición muy interesante. Miren, vamos a leerla. ¿Qué es lo que nos dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor? Que esta definición es tan, pero tan universal que está en todos los libros de farmacología. Y no solamente de farmacología, sino también de medicina oral. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a daño. A ver. ¿Cómo es eso? A ver, de nuevo. ¿Qué es el dolor? Es una experiencia, ya, sensorial y emocional asociado a daño. Ya. A ver, primero, ¿por qué nosotros diremos que el dolor es una experiencia sensorial? ¿Por qué decimos que el dolor es una experiencia sensorial? Por un motivo importante. Porque para que se transmita, participan neuronas sensitivas, ¿sí? Para que se transmita, participan neuronas sensitivas, neuronas sensitivas. Entonces nosotros decimos que el dolor es una experiencia sensorial porque participan neuronas sensitivas. Y es más, si yo quiero bloquear totalmente el dolor, tengo que bloquear a las hormonas sensitivas, definitivamente. Por eso cuando nosotros queremos hacer un procedimiento en el cual yo sé que voy a generar mucho dolor, como una cirugía o de repente la exéresis de una pulpa en un procedimiento de endodoncia, cuando yo voy a hacer eso, tengo que tener en claro que si yo quiero bloquear totalmente el dolor, tengo que utilizar medicamentos que bloqueen a las neuronas sensitivas. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, los AINES, que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, son fármacos que bloquean prostaglandinas, pero no bloquean a las neuronas sensitivas. Por eso yo puedo darle el mejor ketorolaco al paciente y nunca le voy a bloquear totalmente el dolor. Siempre va a quedar por ahí un dolor residual que hay, ¿no? En cambio, si yo quiero hacer un procedimiento, como por ejemplo una cirugía, un procedimiento de endodoncia, tengo que asegurarme de bloquear totalmente a las neuronas sensitivas. Y los únicos medicamentos que hacen eso son los anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso nosotros decimos que el dolor es una experiencia sensorial, porque participan neuronas sensitivas. Participan neuronas sensitivas. Por otro lado, decimos que el dolor es una experiencia emocional. ¿Por qué nosotros decimos que el dolor es una experiencia emocional? Porque está atribuido o está relacionado a las emociones del paciente. ¿A qué nos referimos? Bueno, esto seguramente a ustedes les habrá pasado mucho en la consulta, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, reciben a un paciente que es emocionalmente negativo? ¿A qué nos referimos con emocionalmente negativo? Un paciente temeroso, un paciente ansioso al tratamiento, ¿cierto? Si nosotros tenemos un paciente temeroso, un paciente ansioso al tratamiento, o sea, un paciente emocionalmente negativo, se habrán dado cuenta que el paciente percibe más dolor que un paciente receptivo, ¿cierto o no? Doctores, las emociones pueden alterar la percepción del dolor. Eso está recontra demostrado. Pacientes emotivamente negativos, como por ejemplo ansiosos, temerosos, ¿sí? Esos pacientes van a percibir más dolor y muchas veces hay que administrar más anestesia local, muchas veces hay que dar inclusive mayor cantidad de días de analgésicos después de terminado el procedimiento. Pero ¿qué sucede cuando el paciente es emocionalmente positivo? O sea, es un paciente receptivo. Ese paciente, a veces tú te habrás dado cuenta, ¿no? Estás trabajando y ves que cierra el puñito, ¿no? O sea, siente un poquitito de dolor, pero el mismo paciente te dice, sí, doctor, sentí un poquito de dolor, pero era tolerable, ¿no? ¿Para qué le voy a estar diciendo? Estos pacientes hermosos, ¿cierto? Son pacientes que su tolerancia al dolor es mayor y eso tiene que ver mucho con el componente emocional. Actualmente la odontología que está buscando, doctores, bombardear al paciente con analgésicos, bombardear al paciente con anestésicos, no. Actualmente lo que busca la odontología es controlar el componente emocional para así no necesitar tanto anestésico ni tanto analgésico. ¿Se entiende, no? Es muy importante, muy importante el control del componente emocional. Por eso, en algunos diabéticos, en algunos hipertensos, inclusive nosotros controlamos el factor emocional utilizando alprazolam o midazolam, benzodiazepinas. Se puede emplear en hipertensos y diabéticos esos medicamentos, con tal de controlar el componente emocional, ¿sí? Pero otra cosa importante que tienen que ver acá en esta definición es que el dolor está asociado a qué? Está asociado a daño, ¿cierto? ¿A qué nos referimos que está asociado a daño?
que para que un paciente llegue al consultorio quejándose de dolor, tuvo que haber recibido un daño. Ese daño pudo haber sido físico, un traumatismo de repente, ese daño pudo haber sido químico, de repente por ahí una extravasación por hipoclorito que genera mucho dolor, o ese daño pudo haber sido biológico, de repente por culpa de una infección. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor, está asociado a daño. Puede ser físico, puede ser químico, puede ser biológico, pero está asociado a daño. Si un paciente llega al consultorio con dolor, primero hay que identificar qué lo dañó, o en otras palabras, cuál es el diagnóstico. ¿Se entiende? ¿Cuál es el diagnóstico? Por eso algo importante que nosotros siempre decimos en farmacología es que nosotros no podemos ser buenos farmacólogos, o sea, no podemos recetar bien si primero no diagnosticamos bien. ¿Se entiende? Sí, eso es muy importante. Muy bien, justo esto que les estaba mencionando, ¿no? Hay tres tipos de daño o tres tipos de noxa que pueden afectar al paciente para que sienta dolor. El primero son los daños o las noxas de tipo físicas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos los traumas, ¿cierto? Tenemos los traumas. Las noxas o los daños de tipo físico. Ahí tenemos, por ejemplo, los traumas. Por otro lado, tenemos también los daños o noxas de tipo químico. Por ejemplo, lo que sucede mucho es accidente que sucede en los consultorios de endodoncia cuando hay una extravasación del hipoclorito que genera un gran dolor. Y por último, que es lo que más pasa lamentablemente, es que los daños biológicos, ¿no? Por ejemplo, las infecciones, ¿no? Por ejemplo, los pacientes vienen por infección y producto de la infección es que se genera un cuadro de dolor, ¿no? Muchos tipos de infección pueden generar cuadros de dolor agudo y eso llevar a que el paciente vaya al consultorio, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de NOTSA o los tres tipos de daño. A ver, hay que ordenarnos un poco. Hay que ordenarnos un poco. A ver, cuando un daño o una noxa ataca un tejido, ¿cierto? Cuando un daño o una noxa ataca un tejido, lo primero que le pasa al tejido antes de doler es inflamarse. Y producto de la inflamación es que se genera el dolor. Repito, lo primero que sucede es cuando el daño o la noxa ataca el tejido, lo primero que le sucede al daño, o perdón, al tejido, es que el tejido se inflama. Y producto de la inflamación es que se genera el dolor. Por eso nosotros decimos, doctores, y eso le repetía al inicio de la charla, que el principal dolor que nosotros tratamos en odontología, el principal dolor que nosotros tratamos en odontología es un dolor de tipo inflamatorio. Si nosotros comparamos los tipos de dolor que existen, el principal dolor al cual un odontólogo se enfrenta es el dolor inflamatorio, y ese es el motivo por el cual, doctores, nosotros, ¿qué fármacos administramos para dolor inflamatorio? Para dolor inflamatorio, nosotros administramos los famosos AINES, ¿cierto? Los AINES. ¿Se acuerdan cuál era el motivo por el cual damos AINES? Porque son los únicos, así, miren, rara vez uso esa palabra, únicos medicamentos que tienen doble efecto, efecto analgésico y también tienen efecto antiinflamatorio, ¿sí? Este es el motivo por el cual nosotros empleamos esos fármacos. Muy bien. Entonces, recordando nuevamente, doctores, los tipos de dolor que hay, porque hay varios tipos, ¿sí? Recordando eso, tenemos un dolor de tipo fisiológico o protector. Acá me gusta preguntar siempre esto. Doctores, ¿el dolor es malo o es bueno? ¿Es malo o es bueno? ¿Qué creen? ¿Es malo o es bueno? Bueno, según, ¿no? Si el dolor es muy localizado y el dolor dura poco tiempo, ese es un dolor bueno, porque es un dolor protector, es un dolor que te avisa que algo está mal. Pero ¿qué pasa si tú haces caso omiso a ese dolor? ¿Qué pasa si tú no consideras ese dolor, lo ignoras, ¿no? Y al final el daño empieza a aumentar, empieza a crecer más. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese dolor que estaba localizado se va a extender y se va a volver más duradero y ahí estamos hablando de un dolor de qué tipo, de un dolor de tipo inflamatorio. El dolor inflamatorio sí tenemos que tratar y tenemos que tratarlo con medicamentos que no solamente sean analgésicos, sino con medicamentos que también sean antiinflamatorios. La gran mayoría de dolor que llega al consultorio es por un fin inflamatorio. Pero recuerden, doctores, recuerden que también puede haber un dolor asociado a neuropatías. Por ejemplo, el famoso dolor neuropático, ¿sí? El dolor neuropático. Son pocos los casos, pero pueden haber, de pacientes que llegan por un dolor que aparentemente no tiene un daño. O sea, tú ves los dientes, están bien, no hay caries dental, no hay problema periodontal, no hay nada. Y tú dices, sospechoso, ¿no? ¿Qué podrá ser, cierto? Y precisamente se puede tratar de una neuralgia del trigémino. Ahora, pregunta, ¿la neuralgia del trigémino es un dolor inflamatorio? ¿Qué opinan? ¿La neuralgia del trigémino es un dolor inflamatorio? ¿Es un dolor por inflamación? ¿El trigémino se inflamó y por eso duele? No, definitivamente no.
Entonces, ¿qué tipo de dolor es? Es un dolor neuropático, un dolor en el cual, por algún motivo, la neurona, el trigémino, en este caso el nervio, está hiperexcitado, está transportando su información sensitiva de una manera más intensa. Y nosotros en neuralgia del trigémino, por ejemplo, tenemos que detener esa hiperexcitabilidad del trigémino. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, utilizando medicamentos que hagan que las neuronas no se exciten. ¿Qué medicamentos hacen eso por sentido común? Esos medicamentos son los antiepilépticos o anticonvulsivantes. Es por eso, doctores, que si en algún examen les preguntan cuál es la primera opción de medicación en un paciente con neuralgia del trigémino, la respuesta es carbamazepina. La carbamazepina es un anticonvulsivante muy utilizado para el tratamiento de neuralgia. ¿Y por qué no nos sirve ketorolac o naproxen? Que el dolor por neuralgia no es un dolor inflamatorio, es un dolor neuropático. Tenemos que utilizar o de repente opioides o por otro lado tener que utilizar, en este caso, medicamentos anticonvulsivantes, ¿sí? Entonces hay que tener claro, hay muchos medicamentos que se pueden dar para neuralgia, pero el número uno, el que principalmente se emplea, es carbamazepina. Luego hay otros como fenitoína, gabapentina, pregabalina, hay varios, ¿no? Pero el principal es carbamazepina. Carbamazepina es el que más utilizamos para dolor por neuralgia del trigémino, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tenemos tres tipos de dolor muy importantes. El dolor fisiológico, o llamado también dolor protector. El dolor inflamatorio, también es muy importante, el dolor inflamatorio, que es lo que más tratamos nosotros en odonto, que ahí sí usamos AINES. El dolor neuropático, que es por una alteración de las fibras nerviosas del trigémino, que están hiperexcitados y necesitamos dar otro tipo de medicación, opioides, anticonvulsivantes. Y por último, un dolor que no tratamos nosotros, que es el dolor visceral. El dolor visceral. ¿Qué es el dolor visceral? Es el dolor asociado a nuestras vísceras. Por ejemplo, el dolor asociado a nuestro estómago, o en el caso de las señoritas, el dolor asociado, por ejemplo, al útero, ¿no? Como por ejemplo los cólicos menstruales, los cólicos gastrointestinales. Eso sería dolor visceral, ¿sí? Dolor visceral. Y el dolor visceral, bueno, se trata de una manera muy especial, se puede usar opioides, ¿sí? O en todo caso algunos AINES, ¿no? No todos los AINES funcionan en dolor visceral, ¿ah? Por ejemplo, el naproxeno funciona en dolor visceral. El diclofenaco funciona en dolor visceral. El ácido mefenámico es un AINE que a nosotros no nos sirve en odontología, pero es muy bueno para dolor visceral, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar, doctores, es que hay varios tipos de dolor. Como se dan cuenta, hay varios tipos. Dolor fisiológico, inflamatorio, neuropático, visceral. Hay varios tipos de dolor. Y nosotros tenemos que identificar qué tipo de dolor tenemos enfrente para poder ver su manejo, ¿sí? Disculpen, ¿se entendió esta diapositiva? ¿Se entendió? Listo, perfecto. Ustedes son los máximos, doctores, por eso entienden todo. Muy bien, me gusta mucho el grupo, me gusta mucho. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. No sé por qué me ha dado una irritación en la garganta. A ver, sigamos, sigamos. A ver, a ver, doctores. Esta diapo creo que es la más importante de este segundo bloque del curso. ¿Sí? Esta diapo de acá. Si me entienden esta diapo, vamos a entender un montón de cosas. Por ejemplo, a veces los odontólogos no saben la diferencia entre administrar naproxeno y meloxicam. A veces no distinguen entre administrar ketorolaco y diclofenaco, ¿no? Y a veces lo que te dicen es, que ay, no le doy, dale cualquiera, ¿no? Cualquiera, todos sirven igual. No son iguales. Definitivamente, los AINES no son iguales, ¿no? Todos no son iguales. Ahora, si yo pienso que todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces yo, obviamente, yo voy a pensar que todos son iguales. Pero acá, en esta diapositiva, vamos a ver la diferencia que hay entre ellos. Así que, por favor, doctores, necesito el 170% de su atención. Necesito que ustedes presten mucha atención a esta diapositiva y ante la mínima duda, por favor, me la hagan saber. ¿Estamos de acuerdo? En esta diapositiva yo les voy a explicar cómo se genera el dolor y la inflamación. Y en base a esto, cómo escoger un aire. ¿Sí? A ver, veamos esta diapositiva. Hace un rato, cuando yo les mencionaba el concepto de dolor, ¿se acuerdan? Yo les decía que el dolor era una experiencia sensorial, emocional, desagradable, ¿cierto? Asociado a daño, ¿cierto o no? Asociado a daño. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si un tejido recibe un daño, a mí me va a doler y se va a inflamar. Pero ¿cómo pasa eso? Vamos a ver. Si acá tenemos al tejido, doctores, miren, este es el tejido. Como somos odontólogos, a ver, pongámoslo en términos odontológicos. Este es el tejido pulpar, o es el tejido periodontal, o es el tejido óseo, no sé, un tejido. Y este tejido recibe un daño, ¿cierto? Este tejido recibe un daño. ¿Qué es lo que va a pasar en el tejido dañado? Eso es lo que vamos a aprender.
En un tejido dañado, doctores, un tejido que ha sido sometido a un daño, a una noxa, en ese tejido se va a liberar grandes cantidades de una molécula que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico, doctores, es una molécula que sirve como un marcador de daño. ¿A qué me refiero? Si un tejido tiene excesivas cantidades de ácido araquidónico, es porque ese tejido ha sido sometido a un daño, a una noxa, a una agresión, ¿sí? El ácido araquidónico, cuando un tejido es lesionado, se acumula en grandes cantidades, ¿sí? Ahora, yo les diré que esto es malo, porque el ácido araquidónico es una molécula que no es buena, es mala. Si se empieza a acumular en el tejido, ¿qué va a suceder? El proceso doloroso, el proceso inflamatorio se va a extender muchísimo y eso va a generar un mayor daño en el tejido. Entonces, doctores, nos repetimos, si un tejido ha sido dañado, si un tejido nosotros lo dañamos, la pulpa, el periodonto, qué sé yo, si un tejido es dañado, se van a liberar grandes y grandes moléculas de ácido araquidónico. El ácido araquidónico no es una molécula buena, es una molécula mala que tenemos que de alguna manera eliminarla o reducirla o anularla. Afortunadamente nosotros, doctores, en nuestro cuerpo, en cada tejido de nuestro cuerpo, tenemos una enzima que se llama COX-1 o llamada también ciclooxigenasa 1. La COX-1 o ciclooxigenasa 1 es una enzima protectora, es una enzima buena. Lo que hace la COX-1, su finalidad, su principal efecto, es coger al ácido araquidónico, que es una molécula mala, y transformarla en una molécula que es buena. Por ejemplo, la transforma en prostaglandinas protectoras. Nuevamente explico, cuando un tejido ha sido lastimado, en ese tejido se almacenan grandes y grandes cantidades de ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico es transformado en cosas buenas por la COX-1. La COX-1 lo primero que hace es transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas protectoras. ¿Qué hace una prostaglandina protectora? ¿Qué es lo que hace? Protege tejidos. ¿Qué tejidos son protegidos por las prostaglandinas protectoras? Bueno, primero se protege el tejido que fue lesionado. Ustedes saben que todo tejido, cuando es lesionado, luego se tiene que recuperar, se tiene que cicatrizar, se tiene que reparar. Bueno, estas prostaglandinas protectoras participan en eso. Pero aparte, las prostaglandinas protectoras son moléculas que protegen al riñón y protegen a nuestro estómago. Recuerden que el estómago y el riñón son órganos que a cada rato son agredidos. Por ejemplo, el estómago a cada rato está siendo agredido por el ácido gástrico. El riñón a cada rato está siendo agredido por las toxinas que se están eliminando. Por eso la COX-1 se encarga precisamente también de fomentar la salud gástrica y la salud renal. Entonces, la COX-1 al formar estas prostaglandinas protectoras, no solamente protege el tejido que ha sido lesionado, sino que también protege a los dos órganos más lesionados o que están en constante lesión en nuestro cuerpo, que son estómago y riñón. Disculpen, hasta acá, ¿está todo claro? ¿Está todo claro? Mira que lo estamos explicando así, despacio más, ¿no? Para que todos se puedan ubicar. ¿Sí? Ya, genial. Sigamos con la historia, sigamos con la historia. La COX-1 es una enzima que no solamente forma prostaglandinas protectoras. Al destruir el ácido araquidónico, forma prostaglandinas protectoras, pero también forma unas moléculas que se llama tromboxanos, ¿sí? Tromboxanos, ¿sí? Ahora vamos a repetir todo de nuevo, ¿sí? Para que se puedan ubicar nuevamente. Nosotros dijimos en la clase que para que un tejido duela y se inflame, tenía que haber recibido un daño. Ese tejido puede ser mi pulpa, mi periodonto, puede ser mis rodillas, si es que me caigo de la bicicleta, ¿cierto? Pero todo tejido que ha sido lastimado, que ha sido dañado, ¿qué es lo que sucede? Cuando el tejido es dañado, se acumulan grandes y grandes cantidades de ácido araquidónico. ¿El ácido araquidónico es una molécula buena o mala, doctores? ¿Buena o mala? El ácido araquidónico es una molécula mala. No se puede acumular, no se puede seguir acumulando porque va a hacer que el proceso inflamatorio se extienda más. Entonces, el ácido araquidónico no es una molécula buena. Para eso, en cada uno de nuestros tejidos, nosotros tenemos una enzima llamada COX-1. La COX-1, habíamos dicho, es una enzima buena, es una enzima protectora. ¿De qué se encarga la COX-1? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la COX-1 forma unas moléculas llamadas prostaglandinas protectoras. Prostaglandinas protectoras. Estas prostaglandinas protectoras son moléculas que, como dice su nombre, protegen el tejido que fue lesionado y también protegen a los dos órganos que a cada rato se encuentran expuestos a un daño, que es el estómago y el riñón, ¿no? El estómago está expuesto a la acidez, el riñón a las toxinas, ¿se entiende? Y estas prostaglandinas se encargan de tener efecto gastroprotector y efecto nefroprotector, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se entendió mejor? ¿Está todo claro? ¿Todo claro, doctores, hasta ahorita?
Listo, muy bien. Pero aparte de eso, ¿qué más formaba la COX-1? ¿Se acuerdan? La COX-1, aparte de eso, también formaba tromboxanos. Y si ustedes recuerdan sus clases de fisiología, los tromboxanos, ¿qué permiten? Permiten que se activen las plaquetas. Entonces, si se activan las plaquetas, ya no hay sangrado. Entonces, la COX-1, ¿qué protege? Protege nuestro estómago, protege nuestro riñón, gracias a las prostaglandinas, y nos protege contra un sangrado, gracias a los tromboxanos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió los efectos de la COX-1? Dígame, por favor, ¿la COX-1 es una enzima mala o buena? ¿Qué es la COX-1? ¿Una enzima mala o buena? Recontra buena, ¿no? Qué bueno que tenemos la COX-1, porque la COX-1 nos protege, ¿no? Nos protege mucho, ¿cierto? Muy bien. Pero bueno, lamentablemente, la COX-1 tiene una hermana, ¿sí? Que se llama COX-2. ¿Se entiende? Y normalmente cuando hay hermanas que son gemelas, ¿no? Son parecidas. La COX-1 y la COX-2 podríamos decir que son como gemelas. Normalmente cuando hay gemelas, una es la buena y la otra es la maldita, ¿no? ¿Han visto la usurpadora? De repente son muy jóvenes, pero seguramente por ahí habrán visto esa novela, ¿no? Claro, ya, algo así pasa acá. Algo así. La COX-1 es la buena, la COX-2 es la hermana mala, al igual que la... Sí, no. Créame que mi señora madre, gracias a ella, mucho, me ha visto todas las novelas mexicanas que pueden existir. Así que bueno. A ver, vamos a ver. La COX-2, ¿cierto? La COX-2 es una enzima que, al igual que la COX-1, también coge el ácido araquidónico y lo transforma. Pero no lo transforma en cosas buenas, sino en cosas también malas. Lo transforma, por ejemplo, en prostaglandinas patológicas, en prostaciclinas. Y estas moléculas de acá, las prostaglandinas patológicas, las prostaciclinas, generan ¿qué cosa? Dolor e inflamación. Entonces, con este grafiquito que ustedes ven acá, que es bastante sencillo porque ustedes se darán cuenta que en realidad acá hay muchas reacciones químicas intermedias que no los estoy trayendo a la luz porque no es necesario que lo aprendamos. Pero acá, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que cuando un tejido es lesionado, ¿por qué me duele? ¿Por qué se inflama? Gracias a la COX-2. ¿Y por qué ese tejido se repara? Gracias a la COX-1. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ah, excelente pregunta. Acá la doctora Nila me pregunta, ¿ambas salen al mismo tiempo? No. Primero está la COX-1 y luego aparece la COX-2. Por eso a la COX-1 se le llama constitutiva, también se le llama. ¿Qué significa constitutiva? Que siempre está ahí. La COX-1 siempre está. Si yo ahorita, por ejemplo, todos ustedes están sanos, ¿no? Le saco una biopsia a todos ustedes, ¿sí? Una muestra de tejido sano, voy a encontrar COX-1, ¿sí? Pero no COX-2. Pero si tú tienes alguna patología, ahí recién aparece la COX-2. Por eso la COX-2 también se le llama inducida. ¿Por qué inducida? Porque aparece luego. ¿Se entiende? Aparece luego. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Listo, perfecto, muy bien. A ver, doctores, en base a lo que les he explicado, en base a lo que les he explicado, díganme algo. Los AINES, ¿se acuerdan? En nuestra clase de farmacocinética, ¿se acuerdan que yo les dije, ¿dónde actúan los AINES? En la COTS, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan que yo les dije que los AINES para funcionar tenían que unirse a la COTS? ¿Cierto? Bueno, ¿se unen a la COTS para qué? Para bloquearla, ¿sí? Para bloquearla. Entonces, en base a lo que les estoy explicando, díganme, los AINES, ¿a qué COTS van a bloquear? ¿O a quién deberían bloquear? ¿A la uno o a la 2? ¿A quién deberían bloquear? ¿A la uno o a la 2? Los AINES deberían bloquear a la 2, ¿no? Porque si yo bloqueo a la 2, ya no hay dolor, ya no hay inflamación, porque ya no hay prostaglandinas patológicas, ¿cierto o no? ¿Y los AINES hacen eso o no? ¿Los AINES bloquean a la 2 o no? Claro, los AINES bloquean a la COX-2. Claro que bloquean a la COX-2, porque gracias a los AINES ya no tengo dolor, ya no tengo inflamación. Pero los AINES también bloquean, lamentablemente, ¿a quién? A la COX-1. Y al bloquear a la COX-1, a ver, cuéntenme, ¿qué pasa cuando un AINE bloquea a la COX-1? Pregunta, doctores. ¿Va a seguir habiendo gastroprotección? ¿Va a haber? Ya no, por eso los AINES que son gastrolesivos. Pregunta, ¿va a seguir habiendo nefroprotección? Nefroprotección, tampoco. Por eso los AINES son nefrotóxicos. Pregunta, ¿va a seguir habiendo protección contra el sangrado? ¿Activación de plaquetas? Ya no. Por eso los AINES que generan sangrado postquirúrgico. Por eso, doctores, nosotros al ver esta diapositiva podemos saber, claro, todo tiene sentido, ¿no? ¿Por qué los AINES son analgésicos y antiinflamatorios? Y al mismo tiempo sabemos por qué los AINES tienen esos tres efectos adversos justo, ¿no? Gastritis, enfermedad renal y sangrado postquirúrgico. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Con esto ya entendemos mejor. Y es más, con esto podemos entender otra cosa. Miren, no, no se despeguen, síganme prestando atención, no se despeguen. Miren, ¿ustedes creen que los AINES bloquean mitad, mitad COX-1, mitad COX-2? ¿Ustedes creen que los AINES bloquean mitad COX-1 y mitad COX-2? ¿Mitad, 50-50? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? No, no. No les voy a mentir, hay algunos AINES que sí bloquean mitad, pero son pocos. La gran mayoría de los AINES se inclinan hacia una. Algunos bloquean más COX-1 y otros bloquean más COX-2. Piensen bien lo que me van a responder. ¿Qué AINE va a generar más gastritis? ¿Qué AINE va a generar más sangrado?
¿Los que bloquean más a la COX-1 o los que bloquean más a la COX-2? ¿Qué AINE me va a generar más sangrado, más gastritis, más enfermedad renal? Obviamente los que bloquean más COX-1. Qué hermosa es la vida. ¿Saben por qué? Porque ahora ya pueden ustedes decidir qué AINE dar. Por ejemplo, si llega un paciente que tiene hipertensión, yo por mis clases de patología, ¿qué sé, doctores? ¿Qué sé por mis clases de patología? Que un hipertenso, ¿cómo tiene sus riñones? Los tiene dañados. Es más, uno de los órganos que más se dañan en hipertensión son los riñones. Entonces, a mí se me va a ocurrir darle un AINE que bloquee más COX-1 a un hipertenso. ¿Qué opinan? ¿Se me va a ocurrir? ¿Qué opinan? ¿Se me va a ocurrir? No. Ah, mira, qué genial. O sea, doctor, todo ya tiene sentido. ¿Cómo medicar con los AINES a cada paciente? Depende mucho de mis conocimientos en patología y depende mucho también que yo haya entendido mi clase de farmacología. No solamente memorizar dosificaciones, como les estaba contando, ¿cierto? Muy bien, doctores. Entonces, creo que hasta ahí todo está claro, ¿cierto? Creo que hasta ahí todo está claro, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de los AINES. A ver, acá hay preguntas, creo. Doctor, la función de la prostaciclina I2. Ah, ya. La prostaciclina I2, doctora Leslie, es un amplificador. O sea, si las prostaglandinas patológicas generaban dolor e inflamación, las prostaciclinas lo amplifican. O sea, como dicen los chicos, por dos, o lo multiplica por dos o por tres, lo amplifican. Es un amplificador del proceso lesivo. ¿Sí? ¿Sí, doctora Leslie? Sí, de esa manera funciona. Mira, acá hay otra pregunta. Ajá, mira, acá me están haciendo una pregunta interesante. Doctor, ¿y la COX-3? ¿Qué fue con la COX-3? A ver, yo les comento algo, doctores. ¿Por qué creen que hasta el momento no he mencionado la COX-3? ¿Por qué creen? A ver, por una razón. Porque la COX-3 es una enzima que sería ya no la hermana gemela, sino la prima lejana. La COX-3 es una enzima que no vive en los tejidos periféricos. O sea, yo no encuentro COX-3 en la pulpa, yo no encuentro COX-3 en el periodonto, yo no encuentro COX-3 en mi rodilla, en mi codo. Yo encuentro COX-3 en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, para ser más exactos. La COX-3 es una enzima que, como sus primas, también forma prostaglandinas. Pero la COX-3, sus prostaglandinas, son prostaglandinas que generan dolor y fiebre. O sea, cuando tú tienes un cuadro febril, dígame, ¿te duele el cuerpo o no? Cuando te tienes un cuadro febril, ¿tienes malestar corporal o no? ¿No te duele el cuerpo cuando tienes un estado febril? ¿Te duele o no te duele? Claro. Y ese dolor y esa calentura que tú tienes por el proceso febril son atribuidos a qué enzima creen? A la COX-3. Porque la COX-3 en tu mismísimo hipotálamo, si ustedes se acuerdan de sus clases de neurología, ¿no? Hicieron clases de fisiología o anatomía, el hipotálamo se encarga de regular la temperatura. ¿Y eso por qué? Porque el hipotálamo tiene COX-3 y la COX-3 se encarga de regular la temperatura. Sus prostaglandinas elevan la temperatura y te pueden generar dolor. Entonces, doctores, ahora ya todo va a tener sentido cuando les cuente. ¿Habrá medicamentos que bloquean solo COX-3? Sí, hay dos. Y se los escribo acá en el chat. Uno de ellos es el tan conocido paracetamol y el otro es un medicamento que se llama metamisol. ¿Han escuchado esos medicamentos o no? Metamisol, paracetamol, son fármacos que bloquean solo COX-3. Ese es el motivo por el cual, doctores, esos medicamentos solamente son, ¿qué cosa? Si bloquean COX-3, ¿qué nada más son? Son solo analgésicos, ¿y qué más? ¿Y antiinflamatorio o antipirético? ¿Qué son? Antipiréticos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Los inhibidores de COX-3 son solamente analgésicos y antipiréticos. Doctores, si una persona alguna vez en su vida se les para enfrente y les dice, el paracetamol tiene un poquito de efecto antiinflamatorio, ustedes lo miran a los ojos y le dicen, no, no hay forma, es imposible, porque el paracetamol no bloquea ni a COX-1 ni a COX-2, bloquea a COX-3 y la COX-3 no tiene absolutamente nada que ver con la inflamación. Primero, porque para que tenga que intervenir con la inflamación tendría que estar en la periferia, no metido en el hipotálamo. Y esta enzima está en el hipotálamo, no media ningún proceso inflamatorio, solamente procesos de dolor y procesos de fiebre. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende, doctores? Perfecto, muy bien. Eso es con respecto a la COX-3 que me estaban preguntando. Muy bien. Ahora, regresemos nuevamente acá a esta diapositiva. Sí, regresemos. A ver, doctores, vamos a ver la clasificación de los AINES, ¿sí? O sea, la idea de este curso no es solamente que aprueben un examen, ¿no? Sino que les sirva cuando vayan a atender pacientes. Ese es el chiste, ¿no? Que al final, ya, me puede ir muy bien un examen, pero al final atiendo al paciente y tengo que también tener conocimientos para poder atenderlo. Entonces, esa es la finalidad, o al menos es la finalidad que yo estoy teniendo en mente, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Por qué en otros libros de farma no mencionan eso? Sí, pues algunas cosas no dicen los libros de farmacología. A veces dicen en los artículos, ¿no? En los papers. Ahí es donde tenemos que averiguar también. A ver qué dice acá. Doctor, respecto al paracetamol, había leído en un libro de endodoncia que su acción
se debe al bloqueo de un canal de calcio. No, 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 no. El paracetamol no bloquea ningún canal de calcio. No, 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 no. No, no, no. Creo que nos estamos confundiendo de medicamento. No, no, no. No, 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 no. No, definitivamente no. Primero que los canales de calcio a ver, si el paracetamol bloqueara canales de calcio, tendría otras utilidades también. Ustedes saben que los bloqueantes de canales de calcio, como por ejemplo el clonazepam, el ácido valproico y la etosuximida, son tres medicamentos que son bloqueantes de canales de calcio en el sistema nervioso, se usan como epilépticos para crisis del pequeño mal. Y el paracetamol también se utilizaría para eso, ¿no? Si es que fuera cierto eso. No, 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 definitivamente no. No, claro, eso lo pueden hacer los anestésicos locales, sí podrían hacer eso. Aunque los anestésicos locales bloquean más canales de sodio, ¿ah? Más que de calcio. Pero bueno, ahí sí podría ser, pero no, no, no. Paracetamol no, no. Definitivamente no. Muy bien. A ver, y es más, ese canal que mencionan, canal V3.2, es un canal voltaje dependiente, ¿no? Sí, pues, difícil, difícil. Sí, a ver, vamos a tener que revisar esa info, pero a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Sí, pues, es difícil. A ver, vamos a continuar, vamos a continuar. A ver. Vamos a ver ahorita la clasificación de los... Ah, acá mandaron una fotito. Ahorita reviso la foto, ¿ya? Vamos a ver ahorita la clasificación, la clasificación de los AINES. Ahora, normalmente la clasificación que nos dan es una clasificación un poquito, ¿cómo les explico? Un poquito química, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, han estudiado, según la escuela donde se hayan preparado, nosotros, por ejemplo, tenemos que los AINES normalmente se pueden separar o se pueden clasificar por muchas rutas, ¿cierto? Por muchas rutas. Por ejemplo, podemos hacer una clasificación química y podemos tener una clasificación funcional, ¿sí? Una clasificación química y una clasificación funcional. Ahora, el detalle de esta clasificación química es que cuando hablamos de una clasificación química, hablamos precisamente de la famosa clasificación de, por ejemplo, estos AINES, estos AINES actúan, por ejemplo, como inhibidores del ácido acético, o mejor dicho, como derivados del ácido acético, y otros como derivados del ácido propiónico, derivados del ácido enólico. No sé si han escuchado esa clasificación. ¿Sí han escuchado esa clasificación? Entonces, la clasificación química realmente no es muy útil en terapéutica. O sea, la clasificación química realmente no es de mucha utilidad en terapéutica. O sea, saber que un AINE es inhibidor del ácido, o es tipo ácido propiónico y otro ácido acético, no es muy, muy útil. La clasificación que nos importa más es la clasificación básicamente funcional. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a verlo acá. Cuando hablamos de clasificación funcional, hablamos de a qué enzima inhiben más. Por ejemplo, tenemos AINES preferenciales de la COX-1. AINES preferenciales de la COX-1. ¿Qué significa un AINE preferencial de la COX-1, doctores? Significa un AINE que a quien más va a bloquear es a la COX-1, a la protectora. Por ejemplo, tenemos ketorolaco y naproxeno, ¿sí? Ketorolaco y naproxeno son AINES muy usados en odontología, pero son AINES que como bloquean más a la COX-1, van a tener la mayor cantidad de ¿qué? De efectos adversos, ¿no? Ahora, como siempre les digo, no todo es bueno, no todo es malo. Por ejemplo, estos AINES de acá, lo bueno es que son los AINES más rápidos que hay. Son los AINES más rápidos, son los que pueden lograr efectos analgésicos por lo menos en un corto tiempo, a diferencia de los otros. Por ejemplo, tú comparas ketorolaco con diclofenaco, ketorolaco funciona más rápido. Tú comparas naproxeno con meloxicam, naproxeno funciona más rápido. Entonces, ketorolaco y naproxeno, su gran ventaja es que son rápidos. Su desventaja es que tienen mayor cantidad de efectos adversos. Por ejemplo, tienen mayor grado de gastritis, mayor grado de perdón, de nefrotoxicidad, mayor grado de sangrado, ¿cierto? Pero son buenos, ¿ah? No quiere decir que no sean malos. Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene gastritis, ¿se me va a ocurrir darle ketorolaco y naproxeno? Y no me digan como omeprazol, ¿ah? Porque ahí sí me desconecto. Me desconecto, me desconecto. Vamos a dar un paciente con gastritis ketorolaco, naproxeno. A ver, pregunta. Si llega un paciente al consultorio que está tomando anticoagulantes, ¿puede haber o no? Claro, hay un montón de pacientes que han tenido trombosis. Pueden venir consumiendo warfarina o de repente aspirina, ¿no? A esos pacientes les voy a dar ketorolaco, naproxeno. O sea, a un paciente que ya de por sí tiene riesgo de sangrar por su warfarina, ¿se me va a ocurrir darle un analgésico que tiene alto riesgo de sangrado como ketorolaco y naproxeno? Tampoco. Entonces, a un diabético, un hipertenso que tiene un problema renal, ¿les voy a dar ketorolaco, naproxeno? Tampoco. O sea, a lo que quiero llegar, doctores, es que para que ustedes aprendan realmente a usar un medicamento, tengo que saber lo bueno y tengo que saber definitivamente lo malo, como ya les estaba mencionando. ¿Se entiende?
Entonces, por ejemplo, ketorolaco y naproxeno tienen muy buen efecto analgésico. En el caso de naproxeno, buen efecto antiinflamatorio. Bueno, ketorolaco no tiene buen efecto antiinflamatorio. Pero son medicamentos que la gran ventaja que tienen es que empiezan muy rápido su efecto. Pero el problema son los grandes efectos adversos que tienen. Gastritis, enfermedad renal, por ahí también tenemos riesgo de sangrado. ¿Sí? Ah, acá hay una pregunta interesante del doctor Sánchez. Doctor, pero si bloquean más a la COX-1, debería tener menos capacidad analgésica. Claro, pero acá hay un detalle que no les he explicado. Doctores, bueno, sí les expliqué indirectamente. ¿Qué COX es la que está primerito? ¿La COX-1 o la COX-2? ¿Qué COX se encuentra primerito en el tejido? La uno, ¿cierto? Entonces, cuando un tejido es lesionado, ese dolor que se siente al inicio, ese dolor que dura las primeras 2 horas, por ejemplo, en un proceso agudo, es un dolor realmente generado por la COX-1 o por la COX-2. ¿Quién genera ese dolor protector, ese dolor inicial, ese dolor que comienza todo eso? La uno, pues, porque la COX-2 no está. O sea, la COX-1 es la responsable de los primeros momentos del dolor y cuando aparece la COX-2 le da la posta a la COX-2, le dice, ahora te cargo tú. Por eso que ketorolaco y naproxeno son muy buenos y muy rápidos, porque bloquean más a la primerita que está generando el dolor, que es la COX-1. ¿Se entiende, no? Podríamos decir que la COX-1 tiene su ladito de maldad, ¿no? ¿Cuál sería su ladito de maldad? Que es la primerita que genera los procesos de dolor. Cuando aparece la COX-2, ya ella es la que toma la posta y la que genera el dolor inflamatorio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Es una muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos son los preferenciales de COX-1. Son buenos analgésicos, buenos medicamentos. El problema es que precisamente en estos casos, tiene muchos efectos adversos. Acá me están preguntando, sea para un proceso crónico, ¿sería recomendable un inhibidor de COX-2? Claro. Sí, sí, sí. O sea, a ver, la COX-2 empieza a aparecer aproximadamente a partir de 1 o 2 horas después del daño. ¿Se entiende? Pero obviamente un paciente que tiene artritis reumatoide, por ejemplo, que tiene dolor por meses, ¿tú crees que un médico le va a dar ketorolaco naproxeno? A un paciente que tiene artritis reumatoide, por ejemplo, dolor por artritis, ¿tú crees que un médico va a dar ketorolaco naproxeno a ese paciente? Ese paciente que ya tiene semanas, meses con su dolor, ¿ese dolor estará siendo originado por COX-1 o por COX-2? Por COX-2. Por eso, si tú te das cuenta, los pacientes con artritis, ¿qué le dan? Le dan o preferenciales o selectivos de COX-2, como vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sí? Todo tiene sentido en esta vida, doctores, todo tiene sentido. No hay nada que sea al azar, todo tiene sentido, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, muy bien. Siguiente grupo. ¿Cuál es el siguiente grupo? El siguiente grupo son los AINES convencionales, o también llamados no selectivos, ¿sí? Los AINES convencionales, o llamados también no selectivos. Estos AINES de acá son AINES que pueden bloquear a la COX-1 y a la COX-2 casi, casi por igual. Pueden bloquear a la COX-1 y a la COX-2 casi, casi por igual. Sí, casi, casi por igual. Ahí tenemos, por ejemplo, al ibuprofeno y tenemos también al ketoprofeno, ¿no? Que me estaban preguntando por ahí. Estos AINES de acá bloquean 50% COX-1, 50% COX-2. En cambio, el de arriba era más. El de arriba era 75% bloqueaban a la COX-1. Ahora, la pregunta es, ¿el ibuprofeno y el ketoprofeno generarán gastritis? ¿Generarán sangrado? ¿O no lo harán? ¿El ibuprofeno, ketoprofeno generarán gastritis? ¿Generarán sangrado o no lo harán? ¿No generan sangrado? ¿No generan gastritis? Sí generan, pero menos que el grupo anterior. Muy bien. Sí pueden generar. O sea, si ketorolaco y naproxeno tienen un alto riesgo de gastritis, ibuprofeno y ketoprofeno tienen un moderado riesgo de gastritis. Sí, pero sí lo tienen. ¿Se entiende? Repito, si ketorolaco y naproxeno tienen un alto riesgo de gastritis, un alto riesgo de sangrado, ibuprofeno y ketoprofeno tienen un moderado riesgo de gastritis, moderado riesgo de sangrado. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? De estos dos, tengo que rescatar algo. Ibuprofeno es el AINE más seguro en niños. Es el único AINE que yo lo puedo dar a partir de los 6 meses de vida. O sea, para que se den cuenta la gran seguridad que tiene ibuprofeno y por qué motivo ibuprofeno es uno de los medicamentos que más se da en pediatría. En cambio, los demás AINES, si es que yo los doy a un pediátrico, tendría que darlos a partir de los 2 años de vida. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso que precisamente ibuprofeno, de todos los AINES, ibuprofeno es el más seguro en pediatría. Ketoprofeno es uno de los mejores antiinflamatorios que hay. Si a mí me preguntan de todos los AINES que hay dos que son los mejores antiinflamatorios. Uno de ellos es ketoprofeno y otro lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende, no? Entonces, ketoprofeno es uno de los mejores antiinflamatorios. Ketorolaco es el mejor analgésico de todos, definitivamente. Ibuprofeno es el AINE más seguro en niños. ¿Sí? ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Perfecto, sigamos.
Por otro lado, tenemos AINES preferenciales de la COX-2, ¿cierto? A ver, acá me están preguntando. Disculpe, doctor, convencional significa que toma a la 1 y a la 2 por igual. Sí, 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 50-50. 50 bloquea COX-1, 50% bloquea COX-2. ¿Sí? A ver, vayamos a los preferenciales, pero ahora de la COX-2. Preferenciales de la COX-2. ¿Qué son los preferenciales de la COX-2? Son AINES que bloquean un poco más a la COX-2. A la COX-1 bajo, 25% a la COX-1, un 75% a la COX-2, ¿cierto? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el diclofenaco y acá tenemos al meloxicam. Dos AINES muy buenos, con buen efecto antiinflamatorio, buen efecto analgésico, ¿cierto? AINES muy, pero muy buenos, ¿sí? Y estos AINES de acá, por ejemplo, ¿no tendrán riesgo de gastritis? ¿Qué opinan? ¿No tendrán riesgo de gastritis? Sí tienen, pero bajo, ¿cierto? Por ejemplo, los de arriba, los preferenciales de COX-1 tienen riesgo alto, los convencionales tienen riesgo moderado y los preferenciales de COX-2 tienen riesgo bajo, ¿sí? Riesgo bajo, ¿sí? Tienen un riesgo bajo, ¿sí? Estos AINES de acá, por ejemplo, tienen buen efecto analgésico, buen efecto antiinflamatorio, siendo el diclofenaco el otro que es mejor antiinflamatorio. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían dos AINES que tenían el mejor efecto antiinflamatorio? ¿Cuáles eran? Ketoprofeno y diclofenaco, ¿no? Inclusive ketoprofeno se puede dar por vía intravenosa a nivel hospitalario, diclofenaco no se puede dar por vía intravenosa, solamente se puede dar hasta vía intramuscular, ¿sí? Lo genial de meloxicam, ¿qué es? Que meloxicam es uno de los pocos AINES que se da uno al día. Meloxicam se da de 15 miligramos cada 24 horas. Entonces, si ustedes no quieren dar por tantos días, o mejor dicho, tantas veces al día un medicamento, se podría utilizar en todo caso meloxicam, ¿sí? Muy bien, doctores. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Me falta un grupo más, pero antes de explicarlo quisiera saber si hay alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver el último grupo. A ver, el último grupo. Ah, a ver, acá hay una pregunta, creo. ¿Se va a subir la clase a la página? Bueno, eso como el administrador me imagino que les va a decir. A ver, acá me están diciendo, doctor, ¿alguna intervención de una tercera molar inferior? Una mejor opción entre ketorolaco y diclo sería diclo, entonces. Claro, claro, de todas maneras. ¿No? De todas maneras. ¿Y por qué diclofenaco sería mejor? No solamente porque tiene efecto analgésico, sino por su buen efecto antiinflamatorio. Ketorolaco como antiinflamatorio es una lágrima, ¿no? Por eso algunos ketorolaco no lo dan solo, lo dan con DEXA, pero al aumentarlo de DEXA aumenta el riesgo de gastritis. Mejor sería diclofenaco en todo caso, ¿sí? Muy bien. A ver, doctor, los establecimientos de salud solo tienen ibuprofeno, paracetamol y naproxeno. Sí, pues, es un gran problema. Pero eso no quiere decir que solamente aprendamos a usar ibuprofeno, paracetamol y naproxeno, ¿no? Claro, tenemos que saber de todo. Y según lo que nos da el establecimiento de salud, con eso trabajamos. Hace poco, siempre me escriben mis alumnos que hacen serum, ¿cierto? Los que hacen serum. Y me dicen a veces, no, doctor, tenemos solo ibuprofeno. Algunos me han dicho tenemos diclofenaco. Ah, qué genial. Sí, o tenemos naproxeno. Si nosotros tenemos pocos medicamentos, tenemos que también aprender a hacer sinergismo. Por ejemplo, si yo quiero que un medicamento funcione, un AINE se puede combinar con paracetamol, pero no un AINE con otro AINE. O sea, si tú tienes ibuprofeno, naproxeno y paracetamol, y tú quieres un buen efecto analgésico y antiinflamatorio, yo usaría naproxeno con paracetamol juntos. Porque naproxeno es buen analgésico, es buen antiinflamatorio, más el paracetamol le da un mayor efecto analgésico. Pero no se pueden combinar AINES. Eso nunca hagan. Nunca combinen naproxeno con ibuprofeno, diclofenaco con ketorolaco, que hubo un tiempo en el cual se empezó a usar eso. Eso está mal. Porque cuando tú combinas dos medicamentos de la misma familia, lo que incrementa son los efectos adversos de una manera muy, muy grande y los efectos terapéuticos muy poco. Eso no se hace. Acuérdense que el paracetamol no es un AINE, por eso se puede combinar con ibuprofeno, con naproxeno, pero no se combinan medicamentos de la misma familia, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Claro, por eso el dolocordalan es diclofenaco con paracetamol, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. A ver, vamos a continuar. El último grupo de AINES, el último grupo, es un grupo nuevo que nació en los años 90. En los años 90, los químicos farmacéuticos dijeron, oye, si acá el problema de la COX-2, ¿por qué no la bloqueamos mejor nada más a ella, no? Crearon unos AINES muy interesantes, que son los selectivos de COX-2. Los selectivos de COX-2 son unos AINES que básicamente solo bloquean la COX-2.
Entonces, como solo bloquean a la COX-2, el riesgo de gastritis es ya demasiado bajo, casi, casi cero, casi. Nunca en medicina va a ser todo 100% cero, nunca, pero casi, casi cero, ¿cierto? Los selectivos de COX-2. Su riesgo de gastritis es casi, casi cero. Su riesgo de sangrado, casi cero. ¿Se entiende? Ahí, por ejemplo, tenemos al etoricoxib y al celecoxib. Pero les cuento algo. En realidad, cuando nacieron estos medicamentos, los selectivos de COX-2, en realidad, el primer medicamento que salió a la luz, el primer medicamento que se creó, fue un medicamento llamado, y se los escribo acá, Rofecoxib. Marca comercial más conocida, Biox, ¿sí? El Rofecoxib fue el primer coxib que vio la luz, que nació. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los químicos farmacéuticos? Pensaron que habían creado el AINE perfecto, porque al bloquear solo a la COX-2, ¿qué pasaba? Ya no tenías gastritis, ya no tenías sangrado. Pero les cuento algo. ¿Se acuerdan lo que vimos en farmacocinética? ¿Existirá realmente un medicamento perfecto que no tenga efectos adversos? ¿Existirá eso? ¿Existirá el medicamento perfecto que no tenga efecto adverso? Todos tienen. ¿Saben lo que pasó? Era que no descubrieron cuál fue el efecto adverso del Rofecoxib. Los médicos, los odontólogos empezaron a dar Rofecoxib a todos sus pacientes y el Rofecoxib, por ejemplo, como analgésico fue muy bueno. Como antiinflamatorio era buenísimo. Lo único malo del Rofecoxib, el único efecto adverso que le encontraron, la pequeñez, ¿no? Es que te generaba un infarto, nada más. Y por eso, precisamente por esa pequeñez, es que lo retiraron, lo retiraron al medicamento del mercado, ¿no? Lo retiraron porque ese medicamento predisponía a que tú hagas todo lo contrario del sangrado. O sea, estos medicamentos no generaban sangrado, pero te generaban todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario del sangrado? Trombos. En un paciente sano, por ejemplo, yo soy sano, me dan Rofecoxib, mi cuerpo puede destruir esos trombos que se generan. Pero si el paciente es un paciente que tiene enfermedad cardíaca, es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, un paciente gordito con hipercolesterolemia, ¿no? O un paciente que ha tenido un infarto, ¿no? En esos pacientes sí se podría dar riesgo de infarto, de ACV, ¿no? ¿Sí? Por eso, doctores, la indicación acá es muy clara. ¿Ustedes creen que etoricoxib, celecoxib no han perdido ese efecto o todavía lo pueden tener? Ese efecto de generar trombos. ¿Qué opinan? ¿O ya no lo tienen? Etoricoxib, celecoxib, ¿ya no lo tienen o lo siguen teniendo? Lo pueden tener. Es por eso, doctores, que estos AINES de acá, estos selectivos de COX-2, están totalmente contraindicados, totalmente prohibidos en pacientes con riesgo cardíaco. Por ejemplo, si yo tengo un hipertenso, no puedo dar selectivos de COX-2. Si yo tengo un paciente con hipercolesterolemia, o sea, un paciente gordito, no podemos dar selectivos de COX-2. Si tengo un diabético, recuerden que los diabéticos suelen tener enfermedad cardíaca, no podemos dar selectivos de COX-2. ¿Se entiende? Y aparte de eso, tampoco se puede dar selectivos de COX-2 ni en pediátricos ni en gestantes. Entonces, miren a cuántos pacientes yo no les puedo dar selectivos de COX-2. Por eso les comentaba, ¿no? Los químicos farmacéuticos querían crear al mejor AINE, no crearon al mejor AINE, crearon a uno más, un grupo más, ¿cierto? Que en algunos pacientes nos va a servir. Por ejemplo, ¿qué pasa si llega un chico de 24 años al consultorio? Chico de 24 años, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene nada. Solamente le arde un poco el estómago porque producto de sus estudios no come a las horas, se desvela, tiene mucho estrés. A ese paciente tranquilamente le puedo dar celecoxib, le puedo dar etoricoxib, no hay ningún problema. Son los AINES con menos riesgo de sangrado. ¿Sí? Muy bien. A ver, acá me están preguntando, doctor, eso quiere decir que un paciente con plaquetas elevadas, ya una trombocitosis, por ejemplo, ¿no? ¿No puede usar selectivos de COX-2? No, de preferencia no. O sea, estos pacientes que tienen, por ejemplo, la actividad plaquetaria aumentada, son pacientes que pueden formar trombos también. Y los selectivos de COX-2 no sería la mejor opción en este caso. ¿Sí? Lo bueno, ¿saben qué es, doctores? Que tenemos varios tipos de AINES, ¿no? O sea, a veces nosotros nos centramos, no, ketorolaco y naproxeno, ketorolaco y naproxeno es más. Viene un paciente con gastritis, no, síguele dando ketorolaco, pero con someprazol. O sea, nos rehusamos a cambiar de AINE. Nos rehusamos a decir, no, en este paciente mejor en vez de ketorolaco le damos diclofenaco. O en vez de ketorolaco le damos el ecotizip. No, nos rehusamos, ¿no? Ketorolaco, ketorolaco, ketorolaco. Tiene gastritis, con omeprazol, pero seguimos con el ketorolaco. Ese es el problema, ¿no? Que no salimos de esa zona, ¿no? Tenemos varias opciones. Les he dado varias características de todos estos AINES para que nosotros entendamos que en algunos casos algunos nos van a servir y en otros mejor tenemos que utilizar otra opción. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió la clasificación, doctores? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. A ver, acá me están haciendo una pregunta, doctor. Entonces, ¿cuándo usamos naproxeno? Nunca, ¿no? Naproxeno sí se puede usar. A ver, ¿en qué caso usaríamos naproxeno? Primero, le vuelvo a decir, paciente que no tiene gastritis, que no tiene ninguna enfermedad sistémica, no tiene problemas cardíacos, ¿no? No tiene. ¿Sí? Naproxeno, ¿qué ventaja tiene? Que su efecto es muy rápido. Y lo bueno de naproxeno es que a diferencia del ketorolaco, bueno, el naproxeno no tendrá el efecto analgésico del ketorolaco,
pero sí tiene un buen efecto antiinflamatorio. Es más, naproxeno lo usan mucho los deportistas para inflamación de rodillas o inflamación por algún golpe, porque tiene un efecto rapidísimo. Ahora, lo genial del naproxeno es que tú le puedes dar naproxeno a un paciente que no suele o no quiere tomar tantas veces al día medicamentos. Por ejemplo, imagínate un paciente que es muy difícil que esté tomando su medicina por su trabajo, ¿no? Yo comienzo en la mañana mi trabajo y de ahí no paro hasta la noche, doctor. Ah, toma naproxeno, porque naproxeno se da cada 12 horas, ¿se entiende? No es como los otros AINES, por ejemplo, ketorolaco se da cada 8, ibuprofeno cada 8, ketoprofeno cada 8, diclofenaco cada 8, meloxicam por ahí cada 24 se puede dar, ¿no? Entonces, naproxeno se podría utilizar, no hay ningún problema. ¿Sí? Claro, claro que se puede usar. Ajá, clonitsinato y lisina, ¿a qué grupo pertenece? Es un preferencial de COX-2. Clonitsinato y lisina es un preferencial de COX-2. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. A ver, doctores, les voy a poner un pequeño caso, ¿les parece? Se los voy a decir así, para que ustedes me digan qué medicamento sería el más adecuado de dar. ¿Les parece? ¿Sí? Es un caso que ya les estaba comentando al inicio de la clase. A ver. Paciente hipertenso, de 65 años, con hipertensión, controlado con enalapril. Tiene diabetes, controlado con metformina. Tiene hipercolesterolemia y lo controla con atorvastatina. Aparte, ha tenido un infarto hace 2 años y está con tratamiento con warfarina. El paciente llega al consultorio con un dolor leve que cada vez se está incrementando y ya se está volviendo moderado. La pregunta es, ¿con qué lo medicamos? Cuando una medica tiene miedo de dos cosas. Tiene miedo de agravar la situación del paciente o tiene miedo de que lo que tú le das altera la medicación que está tomando el paciente, ¿cierto o no? A ver, antes que me suelten los nombres, préstenme atención, un ratito, tranquilícense. Un consejo que les doy. Cuando ustedes tengan un caso complejo, para que ustedes puedan medicar correctamente, lo primero que me van a hacer, doctores, es descartar. Descarten, ¿sí? Descarten. A ver, ¿tenemos cuántos grupos de AINES? Tenemos 5 grupos de AINES. A ver, ¿cuál descartamos primero? ¿Cuál descartamos primero? ¿Cuál descartamos primero? ¿Los selectivos de qué? ¿De qué? Los selectivos de COX-2. Perfecto. Totalmente de acuerdo con ustedes. Si yo les pregunto a ustedes por qué, creo que las razones sobran, ¿no? Porque tiene problema cardíaco, es un paciente que ha tenido un infarto, descartadísimo. Me quedan 3. ¿Algún otro más que ustedes descarten? Preferencial de COX-1, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por el problema renal, por el riesgo de sangrado, descartamos. Me quedan convencionales y me quedan preferenciales de COX-2. ¿Descartan algún otro o ya entre estos 4 decidimos? Descartan convencionales. ¿Por qué? ¿Por qué descartan convencionales? ¿Por qué? Porque los convencionales no tienen un alto grado de sangrado, pero sí tienen moderado. No tienen un alto grado de enfermedad renal, pero sí tienen moderado, ¿cierto? Y moderado también puede generarnos problemas, por eso también lo descartamos. Además, acuérdense, es un paciente que no tiene una patología, tiene varias juntas, y eso agrava más la enfermedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con preferenciales de COX-2, perfecto. Ahora, veamos, ¿qué le doy? Diclofenaco puede ser una buena opción. Diclofenaco es muy potente, pero ¿qué tipo de dolor tenía este paciente? Tenía un dolor leve que estaba comenzando a volverse moderado. Entonces podemos usar diclo, pero también meloxicam, ¿cierto o no? Cualquiera de los dos. Si fuera un dolor más intenso, ahí sí, solamente diclofenac, porque diclo es más potente que meloxicam. Pero acá podemos usar cualquiera de los dos. Ahora la pregunta es, si podemos usar cualquiera de los dos, y es un paciente que está tomando 5 medicamentos, porque está tomando enalapril, está tomando atorvastatina, está tomando metformina, está tomando warfarina, y por ahí también podemos decir que está tomando aspirina, imagínense, ¿qué me conviene darle? ¿Un AINE que se da cada 8 horas? ¿Un AINE que se da cada 8 como el diclofenaco? ¿O un AINE que mejor se da cada 24 para que así el paciente no olvide de tomar su medicina? Cada 24, entonces a ese paciente le damos meloxicam de 15 miligramos una vez al día, ¿cierto? Y con eso hemos desarrollado ese pequeño reto, ¿no? Ese pequeño paciente que parece complejo, que tú se lo cuentas a cualquier colega y te dicen, no, yo no lo atiendo, yo no le medico, ¿no? Pero está controlado, no, no, pero a ese compadre no sé qué darle, ¿no? Pero ustedes ya pueden saber con mayor seguridad qué fármaco tengo que dar, ¿se entiende? Le damos Rofecoxib, dice. Qué malo, qué malos que son. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal, doctores? Por favor, los AINES se medican así, pensando en el paciente, pensando en el medicamento, ¿se entiende? Los AINES no se dan por imitación. ¿Cómo es por imitación? Porque a mi amigo le funcionó el ketorolaco, yo también le doy. Oye, pero no se puede, tiene gastritis. Ah, le agrego el omeprazol. No. O los AINES no se hacen por una cuestión astral, ¿no? Por ejemplo, hoy día me levanto, digo, hoy día es, no sé, hoy día es domingo, ¿no? Soy Capricornio. Mi signo dice que si doy hoy día naproxeno me va a ir bien en la salud y en el amor. No, así no se medica. De esa manera no se medica. Se tiene que medicar pensando en la patología del paciente y pensando, obviamente, en el medicamento que voy a dar, ¿no? A veces me da un poco de curiosidad, ¿no? A veces los colegas cuando te preguntan, ¿no? Dicen, doctor, tengo un paciente con dolor. ¿Qué AINE será el más recomendado? Pucha, pero no sé, pues, ¿quién es tu paciente, no? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Es alérgico a algo? O sea,
¿De qué manera, no? O sea, no, no hay forma. Si tú no me das los datos del paciente, la información del paciente, ¿cómo se puede llegar a una conclusión de qué medicamento dar? Y otra cosa, el diagnóstico. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Es una pulpitis irreversible, irreversible? ¿No? Hay muchas cosas que se tienen que conversar. Muy bien, perfecto, doctores. Entonces, creo que hasta acá todo está claro, ¿cierto? A ver, acá creo que hay una pregunta. Doctor, se me cortó la señal. Uy, caramba, no me puede ser. Eso es fatal, ¿ah? Es fatal. Un paciente con trombosis plaquetaria, ¿con qué AINE lo puedo tratar? Bueno, en realidad faltan muchos datos más, ¿no? Pero si solamente vemos la trombosis, yo podría tratarlo con cualquiera, menos con selectivos de COX-2. Si vemos solo la trombosis, yo podría tratarlo con cualquier AINE, menos con selectivos de COX-2. ¿Sí? A ver, acá me dicen, doctor, la doctora Daniela, doctor, entonces el riesgo cardiovascular solo se da con selectivos, pero no con preferenciales. Exactamente, solo con selectivos, no con preferenciales. Y acá tenemos que tener en cuenta mucho eso, ¿no? Mucho, muchísimo eso, ¿sí? Muchísimo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Listo. A ver, acá me preguntan, doctor, consulta, en caso de vía intramuscular, ¿sería igual? Si me preguntan con respecto a los efectos adversos, sería igual, sería igual, pero acá hay un detalle. A ver, acá el doctor Anthony me está preguntando, doctor, una consulta, en caso de vía intramuscular, ¿sería igual? Yo digo, si veo las enfermedades, sí sería igual, pero acá hay una observación que quiero hacerles. A este paciente último que yo les estoy contando, un paciente con hipertensión y todo eso, ¿sí? Que ha tenido un infarto, está con warfarina, todo eso, a ese paciente yo no le daría una vía intramuscular. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por el anticoagulante. Está contraindicado usar vías intramusculares en pacientes que consumen anticoagulantes. No sé si sabían eso, pero si no lo sabían, ya lo saben. No se puede utilizar vías intramusculares en pacientes con anticoagulantes. ¿Sí? Así que si vas a dar diclofenaco o vas a dar meloxicam, que sea por vía oral. ¿Se entiende? Porque intramuscular no se puede utilizar. Está contraindicado, vuelvo a repetir, las vías intramusculares en pacientes anticoagulados. Si este fuera un paciente, por ejemplo, hipertenso, diabético, ¿sí? Si fuera un paciente Pásame, pues. Si fuera un paciente hipertenso, diabético, que no consumía warfarina, ahí sí, su ampolla de diclofenaco o su ampolla de meloxicam, porque meloxicam también viene